En este video te voy a explicar cuánto dinero se puede ganar en Londres en un mes. Vamos a suponer que nunca has venido a Londres, que esta es tu primera vez y que no sabes nada de inglés, poco lo básico. Así que te voy a explicar en este video cuánto dinero se puede ganar, cuánto dinero se gasta aquí en Londres y cuánto dinero puedes enviar a tu país ya una vez que hayas pagado todo aquí, todos tus gastos aquí en Londres. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a toda la gente que me ha estado apoyando, que se ha suscrito a mi canal. Bueno, ni más ni menos, vamos a empezar. Aquí se paga por hora, suponiendo que tú trabajes un trabajo de tiempo completo, trabajando 48 horas por semana. Aquí se gana por hora, entonces suponiendo que tú ganas el salario mínimo, que aquí ahora mismo en Londres es 11 libras con 44 centavos. Entonces, si tú estarías trabajando 48 horas por semana ganando el salario mínimo, tú estarías generando una cantidad de 2.196 libras por mes. Pero ojo, porque eso no se te va a depositar todo ese dinero en tu banco, porque ahí hace falta que te quiten los impuestos. Suponiendo que ya te pagaron, ganaste 2.196 libras, de ahí tú vas a pagar impuestos. Yo calculé más o menos que de 2.196 libras tú tendrías que pagar alrededor de unas 300 libras de impuestos, ya contando que tú pagas ahí National Insurance Number, pagas los tax y también vas a pagar la pensión. Así que ten en cuenta que una vez que empiezas a trabajar hay que pagar impuestos, hay que pagar el tax, hay que pagar la pensión. Entonces tú, contando que todo lo que tú generes durante el mes, lo que te quedaría es 1.850 libras para ti en un mes. Ok, ahora te voy a explicar cuánto se gasta aquí en Londres. Ideal aquí es encontrarse una casa, un apartamento donde tú compartes habitación, ya que cuando compartes habitación es más económico. Yo calculo que compartiendo una habitación, me he estado informando con amigos, he estado checando en internet. Una habitación ahora mismo te cuesta unas 400 libras, una habitación compartida con otra persona. Entonces tú pagarías 400 y la otra persona 400. Esa habitación aproximadamente 800 libras. Eso estoy hablando de aquí en Londres, una zona no muy lejos del centro. Una zona 2, zona 3, es lo que más o menos cuesta una habitación en estos momentos. Ahora, ¿cuánto se gasta de comida aquí? Ahí depende mucho de cuánto tiempo pases en casa, porque una vez que empiezas a trabajar, normalmente si trabajas en restaurantes, ahí te van a dar comida, ahí puedes comer. De hecho, hay veces que puedes llevarte comida del restaurante a tu casa. Entonces todo depende de cuánto tiempo tú pases en el restaurante. Yo diría que aproximadamente se gastan unas 200 libras al mes por persona. También depende mucho de qué lugar vayas tú a comprar tu comida. Yo por lo regular voy a la tienda Sainsbury's, que es la que me queda más cerca aquí de mi casa, pero yo les recomiendo que compren en mercados, es mucho más barato. También hay una tienda que se llama Lidl, Aldi, esas tiendas son un poco más económicas. Entonces cuando ustedes vengan aquí o si vives aquí, hagan sus compras en esas tiendas, ya que pueden economizarse y pueden ahorrar un poco más de dinero. Ahora, ¿cuánto se gasta en transporte? También depende mucho del área donde tú vivas, porque aquí el transporte te cobra por zonas. Entre más lejos estés, pues más horas tienes que avanzar para llegar al centro, y también pues te cobran un poco más. Y también depende de dónde esté tu trabajo. Suponiendo que estás en la zona 3 o la zona 2, entonces tendrías que agarrar el metro o bus. Existen dos opciones: puedes cargar la tarjeta Oyster, la puedes cargar mensualmente o la puedes cargar semanalmente. Yo les recomiendo que la carguen, si tú estás trabajando en un lugar tiempo completo, yo te recomiendo que la cargues mensualmente, así que ya no te tendrías que preocupar durante el mes. Así ya no tendrías que estar cargando tu tarjeta o estar pagando con tu tarjeta de banco, ya que te puede generar un poco más de gasto. Y una vez que tú cargues tu tarjeta, la Oyster por un mes, tú la puedes usar en bus, en metro, y ya no te van a cobrar. Esa tarjeta ya está cargada. Eso sí, si vas a cargar tu tarjeta por un mes, tienes que tener mucho cuidado de no perderla, ya que tendrías que comprar otra tarjeta. Toman en cuenta que el transporte es muy caro aquí, el transporte público. Entonces calculen que van a gastar aproximadamente unas 200 libras al mes
Eso es lo que yo más o menos gasto. Yo por lo regular pues yo cargo la zona 1 y la zona 2, que es donde yo vivo, la zona 2. Entonces pues ya una vez que ya está cargada mi tarjeta, yo puedo moverme libremente por estas zonas y puedo andar en el metro, en el bus todo el día y ya no me van a cobrar porque mi tarjeta ya está cargada. Ahora, ¿cuánto se gastan ya si suponiendo que ya pagaste tu renta, que ya pagaste el transporte? ¿Cuánto gastarías tú aquí en extras? Es decir, se me antojaron unas galletitas, unas papas, un refresco. Una persona que gasta mucho, yo diría que alrededor de unas 200 libras para ti durante un mes. Obviamente si estás pensando venir a ahorrar, pues te vas a limitar en gastar en, no sé, en ropa o en otras cosas, ya que pues no te quedaría mucho dinero para ahorrar. Entonces yo te recomiendo que si vienes a este país a ahorrar, pues gastes solamente lo indispensable y así te quedaría más dinero para que tú puedas mandar a tu país. Ahora, sumando todo el dinero ya, la renta, el transporte, la comida y lo que gastarías tú así al mes, yo le calculo que estarías gastando alrededor de unas 800, 900 libras por persona. Estás ahorrando un total de 1112 libras al mes, que eso sería ya para ti, para que tú mandes a tu país. Ok, y calculando ese dinero a pesos mexicanos, ahora te voy a dar el dato para que tú sepas más o menos cuánto dinero estarías ahorrando por mes en este país. Yo calculo que te estaría quedando alrededor de unos 25,000 pesos para que tú puedas mandar a México por mes. Ahora, si tú te preguntas, vienes a este país, no hablas inglés, te preguntas, ¿pero qué voy a trabajar? Porque no sé nada de inglés. Bueno, pues yo cuando llegué aquí yo no sabía nada de inglés. Aquí hay mucho trabajo, muchas oportunidades. Yo te recomiendo que si vienes a este país, lo primero que busques es en restaurantes, ya que ahí es muy fácil. Hay muchas personas que hablan español ahí. También puedes trabajar en la cocina. Ahí no hace falta que hables inglés, ya que mucha gente aquí en las cocinas son latinas o hablan español. No tienes idea de trabajar en una cocina, pues yo te recomiendo que empieces como lavando platos, que es lo que muchas personas hacen cuando llegan aquí, ya que ese trabajo es muy fácil, no necesitas hablar inglés y pues vas a ganar lo que es el mínimo, depende de la compañía donde tú entres. Ahora les quiero hablar un poco de las vacaciones. Aquí legalmente, si tú trabajas en un lugar de tiempo completo, pues tú tienes derecho a 28 días de vacaciones por año, que eso viene siendo aproximadamente 5 a 6 semanas de vacaciones por año, ya que tú puedes agarrar 5 días de vacaciones por semana y 2 días libres. Y también puedes hablar con tu encargado o con tu manager. Puedes decir, si una semana tú quieres agarrar 3 días de vacaciones y que te pongan 4 días libres, también puedes hacerlo. Simplemente tienes que hablar con tu encargado y tienes que ponerte de acuerdo con la persona con la que tú estás trabajando. Y sobre lo que les comentaba de que si pueden trabajar más, obviamente puedes trabajar más, simplemente tienes que hablar con tu encargado, con tu manager, y tú le tienes que decir que tú quieres trabajar más horas. No hay ningún problema, tú puedes trabajar lo que tú quieras. De hecho, si tú quieres puedes tener 2 trabajos. Tú puedes trabajar en 48 horas en un trabajo, que es lo que te hace tu contrato. Puedes conseguirte otro trabajo de, no sé, medio tiempo, que así puedes generar más dinero y ahorrar más, si es que estás pensando venir a este país solamente para ahorrar. Bueno amigos, pues les quiero dar las gracias por acompañarme a ver este video. A los que no se han suscrito a mi canal les pido que se suscriban. Estaré subiendo mucho contenido interesante. Les estaré dando información de aquí de Londres, de qué hacer cuando uno viene aquí. Si hay gente que tenga preguntas, pónganmelas en los comentarios. Estaré respondiendo todas sus preguntas. Si hay alguien que está interesado en venir aquí a trabajar, vea mi video para que se dé una idea de más o menos cuánto dinero generaría al venir aquí a este país. Yo les recomiendo que si están pensando venir a este país, se preparen, estudien un poco de inglés, ya que eso les va a ayudar mucho cuando lleguen aquí. Aparte que también les pueden abrir más puertas en trabajos donde pueden ganar un poco más. Y no quiere decir que si no hablas inglés no vas a conseguir un buen trabajo. Puede que consigas un mejor trabajo aunque no sepas inglés, pero el inglés pues es un idioma aquí indispensable, ya que pues este país es el idioma principal de este país.